Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En esta ocasión les compartiremos un tema muy interesante en el ámbito jurídico. Nuestro grupo está conformado por Sofía Raquel Flores Canales, Karen Alicia Enríquez Espinosa y mi persona, Levin Girondir Rugamas Díaz. Somos de la Universidad Francisco Gavidia Centro Regional de Occidente, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y formamos parte de la carrera Licenciatura en Relaciones Internacionales. Es un placer para nosotros presentar este video de la Cátedra de Derecho Constitucional en el que hablaremos sobre el tema el Ministerio Público. Para empezar, daremos una definición de lo que es el Ministerio Público. El Ministerio Público es un órgano independiente que tiene autonomía funcional, que tiene como función principal la actuación de la justicia, en defensa de la legalidad de los intereses generales que tiene una sociedad. Y esta trabaja en coordinación con las demás instituciones o autoridades que posee una república. En pocas palabras, el Ministerio Público, o también conocido como Ministerio Fiscal, es el representante del Estado y de la sociedad. Se instituye para velar el cumplimiento de la ley y por la pronta y eficaz aplicación de la justicia. Y también está para la defensa de las personas de intereses de los menores, de los indigentes e incapaces. El Ministerio Público tiene efectos y está conformado por varios órganos, pero dejaré que mis compañeras les sigan explicando el tema. El día de hoy me toca hablar sobre quienes conforman o componen el Ministerio Público. Bien, se dice que el Ministerio Público está constituido por la Fiscalía General de la República y la Procuraduría General de la República. Sabemos que en la Constitución de la República de El Salvador se hace constatar que en el artículo 197, que establece la estructura de la misma, dice que el Ministerio Público estará compuesto por el General de la República y el Procurador General de la República, quien en esta y otras leyes podrán denominarse con ese título y que serán la autoridad máxima en su respectiva institución. También podemos decir que están en decisión en lo relativo a la organización que realizan de sus atribuciones. Y también está compuesto por el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y los demás funcionarios que determinan esta ley. Según la Ley Orgánica del Ministerio Público, que fue decretada por la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador y con iniciativa del Poder Ejecutivo, muestra en sus efectos legales las siguientes afirmaciones que podemos ver en el título 4 de este documento. Sus disposiciones generales son las siguientes. Están en el artículo 72, comenzando con que el Ministerio Público gozará del beneficio de pobreza en todos los asuntos judiciales, extrajudiciales, fiscales o administrativos, así como en toda clase de diligencias en que intervengan. Por consiguiente, usarán de papel simple en toda clase de juicios o diligencias, en instrumentos públicos o auténticos, y no estará sujeto al impuesto de timbres fiscales, quedando además exentos de la obligación de rendir fianza y del pago de derechos e impuestos de cualquier naturaleza. Siguen en el artículo 73, en el que las personas de escasos recursos que solicitarán los oficios del Ministerio Público deberán comprobar su condición de tales por medio de testigos idóneos antes de ser detenido como partes. La circunstancia de pobreza también podrá comprobarse de oficio. La siguiente está en el artículo 74, en que a las personas a quienes se denegaren los servicios del Ministerio Público en cualquiera sea de sus dependencias podrán reclamar ante el Procurador General de Pobres o ante el Fiscal General de la República, quienes, previo conocimiento del asunto,
al asunto resolverán en definitiva si procede o no la prestación de los servicios solicitados. Sigue el artículo 75, en el que toda persona que sea citada por el Ministerio Público deberá comparecer personalmente, pudiendo hacerse acompañar de su apoderado o abogado, y si fuera citado por segunda vez y no compareciere el día y la hora señalados, será obligada a comparecer por apremio, salvo en los casos de fuerza mayor. Sigue el artículo 76. Ningún funcionario o empleado del Ministerio Público podrá dirigir o representar a las personas que tengan asuntos pendientes en la oficina en conflictos distintos de aquellos en que intervieran por razones de sus cargos. Sigue el artículo 77. La Fiscalía General de la República y la Procuraduría General de la República podrán requerir certificados que sean necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones. Los funcionarios y empleados estatales y las demás entidades públicas o privadas estarán en la obligación de proporcionarlas y no tendrán que negarse a ello bajo pretexto alguno. Tales certificados, transcripciones e informaciones no causarán impuesto alguno y deberán manejarse de manera reservadamente para los fines que hayan sido solicitados. El siguiente artículo es el 78, que dice: de las resoluciones dictadas por los jefes de división y departamentos se podrá interponer dentro del tercer día el recurso de revisión para el fiscal general de la República o para ante el procurador general de la República, según sea el caso, quienes con visita de auto señalarán una audiencia para que concurran las partes que oirán verbalmente, asentándose en una acta de alegatos, y comparezcan o no, fallarán dentro del tercer día sin más trámite ni diligencia. El siguiente artículo es el 79, que dice: los demás funcionarios y empleados del Ministerio Público serán de nombramiento directo, respectivamente del Fiscal General de la República y del Procurador General de Pobres, quienes conocerán de sus licencias, renuncias y remociones. El artículo 80 nos dice lo siguiente: el Fiscal General de la República, el Procurador General y sus respectivos agentes auxiliares o procuradores auxiliares que con abuso malicioso de su cargo o por negligencia o ignorancia inexcusable perjudicaren a sus patrocinados o faltaren a sus obligaciones en el desempeño de sus funciones, incurrirán en las penas señaladas en el Código Penal y serán inmediatamente destituidos de sus cargos. El siguiente artículo es el 81, que nos dice: la inobservancia por parte de los funcionarios y empleados del nombramiento del Fiscal General de la República o del Procurador General de la República de las órdenes o instrucciones dictadas por estos o por cualquiera de los correspondientes superiores o jerárquicos será castigada con sustitución, suspensión o destitución, según la gravedad del caso. Las mismas sanciones aplicarán para los funcionarios y empleados del Ministerio Público que perciban honorarios o recibieren dádivas de cualquier título de las funciones propias de sus cargos, ya sea en asuntos pendientes o concluidos, todo sin perjuicio de la responsabilidad penal que hayan incurrido. El siguiente artículo es el artículo 82, que dice: el Fiscal General de la República y el Procurador General de la República podrán remover a los funcionarios y empleados de su nombramiento por alguna de las causas siguientes: ineptitud, mala conducta, negligencia en el desempeño de su cargo o por cualquier otra causa que vaya en detrimento de las funciones del Ministerio Público. El siguiente artículo es el 83. Los agentes auxiliares del Ministerio Público se deberán reunir los requisitos señalados en el artículo 14 de esta ley. Sin embargo, en las poblaciones en que no hubiere abogado o estudiante de derecho que reúna las condiciones señaladas en dicha disposición, podrá ser normada cualquier otra persona que reúna los requisitos restantes. El siguiente artículo es el 84, que dice: de preferencia los agentes auxiliares del Ministerio Público deberán residir en el hogar
que ejerzan sus funciones, extendiéndose el ejercicio de sus atribuciones y cualquier punto de la comprensión territorial del tribunal o autoridad a la que estuvieran adscritos. El siguiente artículo es el 85, que dice: ningún auxiliar del Ministerio Público podrá desempeñar otro cargo oficial excepto el de profesor de enseñanza. Tampoco podrá ser tutor, ni curador, ni sindicato, administrador o intervenor en una quiebra o concurso, ni árbitro ni arbitrador. El siguiente artículo es el 86, que dice lo siguiente: los agentes auxiliares a que se refiere esta ley representan al Fiscal General de la República y al Procurador General de Pobres en el desempeño de sus respectivas funciones. Tienen la facultad de procurar ante los tribunales y oficinas de la República, quedando relevados de la obligación impuesta por el artículo 104 del Código de Procedimientos Civiles. El siguiente artículo es el 87, que dice lo siguiente: la personería del Fiscal General de la República y el Procurador General de la República en las actuaciones que realicen se acreditará con la sola indicación del número, tomo y fecha del diario oficial en el que aparezca la publicación del decreto de su respectiva elección. Los agentes auxiliares del Ministerio Público acreditarán su personería en las actuaciones que realicen con la respectiva credencial en la que conste la delegación o comisión en la que se les haya asignado. El siguiente artículo es el número 88, que dice lo siguiente: en todas las leyes, decretos y reglamentos de la República en que se haga mención al Fiscal General de Hacienda, deberá entenderse que se refiere al Fiscal General de la República, y cuando se haga mención en ello del Procurador General de Pobres, deberá entenderse que se trata del Procurador General de la República. El siguiente artículo es el 89, que dice lo siguiente: el Fiscal General de la República y el Procurador General de Pobres no podrán ejercer la abogacía y la procuración, pero en asuntos propios podrán dar su firma al Procurador de los presentes. El artículo 90 y el 91 actualmente son derogados, es decir, no tienen vigencia actual. El artículo 92 nos dice: cuando una persona solicitara la intervención de la Procuraduría General de Pobres o de la Fiscalía General de la República, el jefe de departamento respectivo prevendrá a los interesados para que presenten las pruebas o indicios que tuvieran, y se recogerá de oficio las demás que fueren necesarias. Recibida la prueba, el jefe del departamento hará el estudio correspondiente y, si hubiera suficiente fundamento, dará cuenta al Procurador General de Pobres o al Fiscal General para el efecto de que nombre un agente auxiliar que le asista legalmente. Lo está el artículo 93. Sin la presencia del Procurador General de Pobres o de sus delegados, en su caso no pueden celebrarse consejos de familia ni tramitarse diligencias en que se trate de vender o agravar las propiedades incapaces de emancipación de menores.